Muy buenas tardes, vamos a iniciar el desarrollo de nuestra clase, corresponde a la fecha 30 de noviembre. Hoy vamos a estar hablando, en este caso arrancando con la última unidad, que tiene que ver exclusivamente con la parte de sociedad de responsabilidad limitada, que es nuestra última unidad, que corresponde a esta disciplina, ¿verdad? Calculo que en 2 o 3 clases vamos a tratar de liquidar esta parte teórica y después para liberar ya este semestre, ¿verdad? Ya vamos culminando, vamos cerrando, ¿verdad? Para lo cual, en este caso, ahora voy a compartir el material que es la presentación de nuestra disciplina, en este caso, ¿verdad? Como les dije, esta corresponde a la última unidad sobre nuestro desarrollo del contenido programático, ¿verdad? Bueno, las SRL es un tipo de sociedad también, en este caso, ¿verdad? Que efectivamente, ¿verdad? Es conformada por escritura pública. En este caso están también los propietarios, que en este caso se denominan socios, dentro de una sociedad de responsabilidad limitada. Los dueños son denominados socios. ¿Por qué? Porque el capital de la sociedad de responsabilidad limitada está compuesta por cuotas sociales. Entonces, en un organigrama, ¿verdad? Cuando ustedes van a realizar un trabajo de una empresa que es SRL, van a tener que colocar en la cúspide, en este caso, en la parte principal, arriba, tiene que ser el primer cuadrito, Asamblea General de Socios. Porque ellos, en este caso, son socios. No así, por ejemplo, en una sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima. La sociedad anónima, en este caso, está compuesta del capital por acciones. Entonces a los propietarios se los denomina accionistas. Y en un organigrama, cuando ustedes van a trabajar con una sociedad anónima, ¿verdad? Tienen que colocar asamblea de accionistas en la parte principal de un organigrama. Esa es la principal diferencia que radica entre hay una SRL, ¿verdad? En que la SRL está compuesta por socios y la SA está compuesta por accionistas. Bueno, vamos a dar desarrollo a nuestro contenido, ¿verdad? Y tenemos sociedad de responsabilidad limitada, el concepto. ¿Qué viene a ser una sociedad de responsabilidad limitada? Nos dice que el Código Civil en su artículo 1160, antes de definir esta sociedad, da algunas de sus características, ¿verdad? Que son distintivas, o sea, que son, en este caso, principales para que nosotros podamos, en este caso, ¿verdad? Poner en contraste con otro tipo de sociedad, ¿verdad? Nos dice que en la sociedad de responsabilidad limitada el capital se divide en cuotas iguales por un valor de 1.000 guaraníes o su multa. Entonces la primera gran diferencia que podemos encontrar es que el capital está dividido en cuotas de igual valor. Si vamos a comparar con la SA que nosotros ya vimos y ya dimos, el capital está dividido en acciones de igual valor. ¿Tá? Y de ahí es en donde los propietarios en una SA se denominan accionistas y en una SRL se denominan socios. Los socios no serán más de 25 y solo responderán por el valor de sus aportes. Esta es también otra diferencia en cuanto a la cantidad de personas que pueden integrar o que pueden formar una sociedad de responsabilidad limitada. Tiene un número
establecido un parámetro bien definido que es en este caso 25 máximo. Se puede constituir a partir de 2 hasta 25 personas. Más de eso no puede existir socios dentro de este tipo de organización. Ya tiene que ser constituida otra organización. No así, por ejemplo, una sociedad anónima que pueda tener la cantidad de accionistas que consideren necesario, ¿verdad? También dentro de la sociedad de responsabilidad limitada dicen que los socios responderán solamente por el valor de sus aportes, que sé yo, si ellos tienen, por decirles un ejemplo, tienen 50 millones de guaraníes en concepto de cuotas de participación dentro de una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, en un momento dado, si la empresa llega a quebrar, pese un embargo sobre esta organización, entonces será absorbido el capital aportado por este socio por la suma de 50 millones de guaraníes nada más. No así, por ejemplo, no estaría abarcando el patrimonio personal, ¿verdad? Esta también es otra ventaja que tiene en este caso, ¿verdad? La sociedad de responsabilidad limitada, en donde solo se hace responsable por lo que uno aportó, nada más. Y eso es lo que nosotros tenemos en este caso, ¿verdad? Como concepto de este tipo de organización. Ahora vamos a pasar a ver las características de este tipo de organización, de este tipo de sociedad. Primero nos tenemos que es una de las características la existencia de un capital como única garantía para los acreedores, pues los socios limitan su responsabilidad frente a terceros hasta la garantía del capital. Esta es la explicación referente a la parte de que los socios responderían por las obligaciones ante terceros hasta el monto del capital aportado. O sea que los acreedores, en este caso, ¿verdad? Que van a estar fiando a este tipo de organizaciones, la única garantía que ellos tienen en este caso es el importe del capital que tenga la organización. Después no tiene otra garantía, ¿no? Número reducido de socios está estipulado por ley que las sociedades de responsabilidad limitada, en este caso, tienen que tener solamente hasta un máximo de 25 socios. Más de 25 es imposible. Se tiene que constituir otra organización, otra empresa, si es que hay más personas que quieran, en este caso, participar, ¿verdad? Pero en la misma organización no se puede. La ley prohíbe. Seguimos representación del capital por partes sociales o cuotas que no son negociables. En este caso, ¿verdad? A diferencia de la SA, recuerdan que las acciones son de libre cesibilidad, ¿verdad? O sea que mis acciones son mías. Si yo quiero vender, pues lo vendo y punto, ¿verdad? En cambio, en la sociedad de responsabilidad limitada no es así. Yo tengo, en este caso, ¿verdad? Tengo cuotas de participación dentro de la sociedad de responsabilidad limitada y yo necesito o quiero venderlas, ¿verdad? Y eso tiene que ser, en este caso, tratado en asamblea y se le tiene que ofrecer, en este caso, a los socios existentes. Y si ninguno de ellos quieren, ellos me tienen que autorizar a que yo pueda vender. No es que a mí se me ocurre vender y yo lo vendo y punto, ¿verdad? Eso no existe en esta parte. Entonces, eso es lo que tenemos como referencia también aquí dentro de las SRL, que si yo quiero vender mis cuotas de participación, yo necesariamente tengo que pedir autorización a los demás socios. No puedo hacerlo por cuenta propia. Existencia de ciertos casos de una responsabilidad común
y solidaria de los socios, pero muy ínfima. Ya pueden ser casos excepcionales, ¿verdad? Que puedan acontecer según el tipo y la naturaleza de la organización que se va a estar fijando y viendo y va a estar variando según el tipo y la naturaleza de la organización, como les dije. Eso va a determinar qué tipo de situaciones sería en donde los socios son solidariamente responsables. ¿Qué quiere decir solidariamente responsable? Que en este caso, por ejemplo, la obligación que contraiga la sociedad, ¿verdad? Es como si el socio lo estuviera contrayendo en este caso, ¿verdad? O sea que tiene la misma obligación la empresa y el socio de responder por ese acuerdo, ¿verdad? Eso significa responsabilidad solidaria en este caso, ¿verdad? Simplificación con respecto a las... simplificación con respecto a las sociedades anónimas de la formalización de constitución y funcionamiento. Eso es en cuanto a la constitución, a los trámites. Para constituir, en este caso, una sociedad de responsabilidad limitada, el costo es más accesible, los trámites son menos formales y recorren menor cantidad de instituciones nada más. ¿Por qué? No es porque reste méritos a este tipo de sociedades. Bueno, las SA, por ejemplo, son más costosas en cuanto a la constitución, se tienen que incluir mayor cantidad de instituciones estatales, se tienen que inscribir por todos lados, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué, por ejemplo, en una SA se gasta más y se tramita más y en una SRL no? Pues resulta que la sociedad de responsabilidad limitada, aparte de que limita la cantidad de socios que puedan eh, contener, ¿verdad? También en este caso tiene límites en cuanto al desarrollo y explotación de actividades. En una sociedad de responsabilidad limitada no es como una SA que pueda realizar cualquier tipo de actividades. Las SA están en este caso diseñadas como para hacer cualquier tipo de actividad económica. En tanto, las SRLs están única y exclusivamente destinadas al comercio. Por decirle, las sociedades de responsabilidad limitada tienen operaciones prohibidas, como ser la de intermediación financiera, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, nunca podrán ser prestamistas, nunca podrán, por ejemplo, realizar actividades de seguros, reaseguros, ¿verdad? Nunca van a poder, en este caso, pasar de, de ese tipo de organización a la otra, ¿verdad? Necesariamente tiene que eh, extinguirse la SRL y formar otra organización para que pueda, en este caso, ¿verdad?, dedicarse a esas actividades. No así las SA, por ejemplo, se constituyen y ellas pueden cambiar de rubro sin problema. Bueno, eso es. Responsabilidad de los socios hasta el límite de sus aportes, es lo que le estaba mencionando hace rato en cuanto al porcentaje y la suma del capital que tiene en este caso, ¿verdad? El socio. La administración puede ser ejercida por gerentes, no socios, ¿verdad? En este caso también da las pautas de que el gerente puede o no ser socio de la empresa. Eso es de común acuerdo por la asamblea de socios en este caso, ¿verdad? Y como les dije, es de tipo comercial. Este tipo de organizaciones es exclusiva para actos de comercio, no así para otros tipos de tareas, como les dije, el ejemplo de intermediación financiera, de seguros, reaseguros, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a ver lo que compete o lo que menciona en cuanto a la denominación social. La denominación social hace énfasis o hace referencia sobre el nombre, en este caso, de la organización de la sociedad de responsabilidad limitada. Nosotros, si constituimos este tipo de sociedad, nosotros le podemos poner el nombre que nosotros querramos, ¿verdad? Sobre eso no hay nada
escrito, no hay nada tipificado. Los socios son los encargados, en este caso, ¿verdad?, de ver ese punto, ¿verdad? Y de definir el nombre. Eso queda a criterio personal, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad? Nos dice que el artículo 1161 establece que la denominación social debe contenerse en términos sociales de responsabilidad limitada. ¿Qué quiere decir eso? De que dentro del nombre podemos ponerle los amigos, ¿verdad? Se va a llamar mi empresa, ¿verdad? Y que necesariamente debe contener los términos sociedad de responsabilidad limitada. Tiene que estar escrito de esa forma. O en su defecto las siglas. ¿Cuáles son las siglas en este caso? Son SRL, ¿verdad? Voy a encender un ratito el equipo porque hubo un pestañeo de energía eléctrica. Bueno, entonces eso es en cuanto a la denominación social. Ahora, ¿qué pasa si de repente no lo colocamos o no lo ponemos? ¿Qué dice? Su omisión hará responsable ilimitada y solidariamente al gerente por los actos que celebren en estas condiciones. ¿Qué quiere decir? Yo, gerente, ¿verdad? Soy en este caso, ¿verdad?, el encargado de llevar las riendas de una organización, porque esa es la función del gerente, ¿verdad? Llevar las riendas de la empresa, ¿verdad? Entonces, si él celebra algún tipo de acto, algún tipo de contrato en donde de repente no se tenga la parte de responsabilidad limitada y tampoco SRL, entonces automáticamente cambia la figura. De una responsabilidad limitada pasamos a una responsabilidad ilimitada y solidaria también. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros aceptamos en este caso, ¿verdad?, todas las responsabilidades que puedan acarrear, por ejemplo, el producto de ese tipo de contratos, ¿verdad? Es decir, que las sociedades de responsabilidad limitada quedan identificadas como una denominación, encargándose el propio artículo de regular las modalidades prácticas que pueden comprender dicha designación. El nombre de uno o más socios o no de la sigla y compañía por el nombre de la sociedad o un nombre de fantasía precedida del aditamento sociedad de responsabilidad limitada, íntegramente escrito, a pesar que nuestro código modifica la última parte considerando suficiente la inserción de la sigla, en este caso SRL. Eso es lo que establece la ley. Ese es como una transcripción directa de la parte legislativa, ¿verdad? Entonces, donde acá está claro el término que se tenga que utilizar, ¿verdad? Pero para no escribir todo sociedad de responsabilidad limitada, la ley prevé ya ahora en este caso la inserción de la sigla SRL y con eso basta y sobra. Entonces, esa es una obligación por ley que se debe en este caso efectuar.